Bueno, y como decíamos al inicio de nuestro programa, nosotros nos ocupamos de la cocina, pero también hablamos siempre de nutrición. Y vamos a referirnos ahora a la importancia que tiene la nutrición en el deporte. Para eso estamos conectados con el licenciado Matías Levi, que es obviamente nutricionista y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Matías, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, María. Sabes que antes de iniciar la entrevista estábamos hablando con Martín que nosotros somos deportistas, estamos iniciando. Fuera de chiste. Y a veces uno tiene que saber desde el inicio, ¿no?, cómo alimentarse. Porque a veces uno dice, no, bueno, yo no hace falta que vaya un nutricionista, no hace falta que haga tal cosa. Pero yo creo que en realidad desde el momento que uno empieza y quiere hacer deportes, tiene que ir, ¿o no? Es recomendable. No todos tienen quizás el acceso por un tema quizás de tiempos o por un tema económico o puede ser por un tema de accesibilidad. Obviamente que es recomendable. Nosotros consideramos siempre que hay pautas básicas que se deben cumplir, como hidratación durante el entrenamiento o la competencia, en el caso de la competencia, consumir una buena cantidad de alimentos y que sea variado, no hacerse una dieta muy restrictiva, sobre todo a la hora de hacer deporte, ¿sí? Priorizar quizás ciertos alimentos sobre otros. Son como pautas básicas. Nosotros cuando hacemos una charla, por ejemplo, a la población, lo que buscamos es instaurar pautas básicas porque no se puede individualizar. Y que eso se pueda generalizar es mucho más fácil y llega a más gente. Matías, ¿y qué es la antropometría? La antropometría es uno de todos los estudios hechos, conocidos para estudiar la composición corporal. Hoy por hoy es uno de los más precisos, ¿sí? Lo que se recomienda en deportes profesionales. Hay otras cosas para medir composición corporal, como puede ser, por ejemplo, la bioimpedancia o algún que otro estudio, como puede ser una resonancia magnética. Si se hace una resonancia magnética de todo el cuerpo se podría hacer, pero es muy caro. Lo que tiene la antropometría es que es barato y que la aparatología también es bastante económica y se amortiza con el tiempo. Lo que hacemos en la antropometría es dividir al cuerpo en 5 componentes a partir de 25 medidas de superficie, y lo que se hace es, a grosso modo, dividir el cuerpo en estos 5 componentes, que son piel adiposa, que es el tejido que contiene la grasa, músculo, residual y cuánto pesa el esqueleto. Y en base a eso se pueden inferir un montón de cosas relacionadas al deporte en particular. Después, la antropometría tiene obviamente otras ramas, como por ejemplo puede ser un poco biomecánica, tiene toda una parte de biomecánica que no es del estudio que se suele hacer, pero tiene cierta importancia para ciertos deportes. Para el grosso de los deportes quizás no, pero quizás para remo o, como lo estamos viendo, halterofilia, puede llegar a tener cierta importancia. Justo si observamos, por ejemplo, la imagen, podemos ver que cuando cruzan cierto peso hacia arriba, quizás algunos tienen la costumbre de acumular tejido adiposo y uno diría, quizás no, pero tiene un exceso de peso, pero quizás para el deporte eso lo que haría es subir el centro de gravedad y hacer que tengan mejor rendimiento en esa disciplina. Eso es como un ejemplo, ¿no? Siempre el alto rendimiento se corresponde con lo que es la salud, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia en el deporte? Justo estamos viendo nosotros imágenes de las Olimpiadas de este año. ¿Y cuál es la importancia de llevar una buena nutrición correspondiente en el deporte, en el día a día? ¿Cuáles son la importancia y los beneficios, mejor dicho? Bueno, los beneficios son amplios, obviamente. El principal es mantener el peso corporal o mejorarlo, en el caso que sea, no el peso en realidad, la composición corporal, porque el peso es una medida secundaria, pero sí la composición músculo-grasa, mejorarla. Otro beneficio puede ser mejorar el rendimiento ya intraentrenamiento. De hecho, nosotros recomendamos siempre consumir hidratos de carbono previo a hacer ejercicio, sobre todo previo a la competencia, consumir alguna merienda con hidratos, o puede ser un pan con queso, o puede ser un tostado, o puede ser cereales para desayuno y yogur, o si es un almuerzo, por ejemplo, unos fideos, ¿sí? Porque esa va a ser la nafta que va a usar nuestro cuerpo. Muchas veces lo que uno piensa que es buena nutrición en el deporte se puede salir un poco de la regla, ¿sí?
Lo que sí va a ser importante es que cuando no sea la época donde hacemos deporte, o sea, por ejemplo, puede ser una cena, sí incorporemos ciertos alimentos que previo al ejercicio no los incorporaríamos porque pueden llegar a dificultar la digestión, como pueden ser los vegetales. Siempre hablando del deporte, ¿no? Porque si vamos a hablar de alimentación saludable, hay otras cosas que quizás en deporte no le prestamos tanta atención. Matías, ¿cuán importantes son los horarios para comer? Porque yo he tenido amigos, por ejemplo, que levantaban pesas, así que te decían, no, yo a esta hora tengo que comer. Y en cualquier lugar que estaban, sacaban un tupper y comían. Yo digo, qué estricto, ¿no? El tema de la alimentación. ¿Cómo influye esto, el tema del horario? Es súper importante. Nosotros con los horarios, en lo que es deporte de alto rendimiento, yo particularmente, no puedo hablar por el resto, soy bastante estricto. En general intento que la comida pre-competencia sea 3 horas antes, más o menos. Depende también qué competencia sea, pero en general entre 3 y 4 horas antes. Y la hora previa les hago hacer una colación. ¿Por qué les hago hacer una colación? Es la pregunta. Porque hay ciertos alimentos, como por ejemplo puede ser el café, que si nosotros lo tomamos esas 3 horas antes, no van a tener el efecto que nosotros buscamos. Entonces, ahora se está empezando a aplicar lo que es el dosaje de esta alimentación de modo escalonado, donde si nosotros lo pensamos como si fuese un viaje, llenamos el tanque antes de salir y cuando estamos por salir por las dudas, metemos un poco más de nafta a ver si entra. Y luego ya tenemos lo que es la parte de la competencia o el entrenamiento que vendría a ser el viaje. Si es una competencia con algún parate, como puede ser un entretiempo en un partido de fútbol, es como si estuviésemos parando a cargar nafta, entonces lo que hacemos es comer algún turroncito, alguna gomita, algo que quizás en un contexto saludable nosotros diríamos, no, esperá, esto está mal, ¿sí? Pero recordemos que esto no aplica para lo que es nutrición y deporte, porque a veces sale de la regla. También se puede consumir fruta, pero eso hay que ver si lo puede digerir y si le genera molestias en este segundo tiempo, que es como continuar el viaje, digamos. ¿Es más importante la cantidad o la calidad de los productos que consumimos, de los alimentos, a la hora de tener una buena dieta? Es una muy buena pregunta. Yo siempre abogo primero por la cantidad, pero lo entrecruzo con la calidad. O sea, lo importante es que la persona, si estamos haciendo una dieta para bajar de peso, que es donde más problemas presentamos, lo importante es que la persona baje de peso, obviamente, pero que se llene, porque si no va a recurrir a las cosas que recurría antes, que en general son cosas que están muy concentradas en calorías, muy concentradas en principios nutritivos, y que en ese contexto no lo ayudaría. Entonces, en esos casos quizás prefiero que sea cantidad acompañado de calidad. Como que intento no hacer una diferencia, intento ser más gris, para que sea más cantidad y calidad en lo posible. E intentamos siempre buscar estrategias para combinar estas dos cosas. Un ejemplo puede ser quizás el reemplazo de algún alimento que quizás consumían por algún otro que quizás es parecido en ciertos aspectos culinarios, o puede ser, no quiero hablar mucho de cocina justo que estoy acá en un programa de cocina, pero sí en aspectos nutricionales o de textura que pueden ser similares y pueden ser un buen reemplazo. Sabes que en un momento estabas mencionando de que como que es muy puntual, diste como una referencia que es muy puntual según la persona y está como en boga, es como de moda, que viste que está la dieta tal o tal amigo del gimnasio me recomendó tal cosa. Es bueno e importante, sobre todo que vos lo resaltes porque yo no soy muy entendida del caso, pero que cada persona es distinta, la dieta es diferente, ¿o no? Sí, mismo vos lo dijiste, cada persona es un mundo y lo que mencionaste son diferentes enfoques de cómo se puede hacer un objetivo, cómo se puede lograr un objetivo. Por ejemplo, si uno necesita bajar de peso en un tiempo rápido, quizás yo no abogo por explicarle alimentación saludable, sino que abogo algo más estricto, por ejemplo, la dieta cetogénica que mencionaste. Pero son enfoques y todas pueden lograr el mismo objetivo. O sea, para ciertos deportes no va a haber otra que hacer una dieta rica en hidratos de carbono, como puede ser una maratón,
pero en lo que es un contexto de entrenamiento o una bajada de peso, que es lo que más común se suele presentar, hay diferentes estrategias y se puede aplicar cualquiera de ellas y cualquiera puede tener un resultado similar. O sea que hay que ver, algunos, viste, se casan con una, otros no. Yo intento como usar todo, y son estrategias, son herramientas que nosotros tenemos, así como un mecánico tiene varias herramientas, la picoloro, el destornillador Phillips, el torque, lo que sea. Nosotros tenemos este tipo de estrategias o enfoques, y algunos van más para algunas personas, otros van más para otras. Eso va a depender también de qué nos cuente la persona. Matías, ¿y qué pasa ahora con la cuarentena? Sabemos que no solamente los deportistas han cambiado los hábitos, sino la gente común. ¿Tenés muchas consultas de algunos deportistas o pacientes que están un poco más gordos y que quizás dicen, mira, en estos meses me la pasé encerrado, no hice ejercicio y también comí de más? Sí, un montón. Un montón, lamentablemente. Fue mucho tiempo. Y recordemos que estar encerrados en nuestra casa, si no contamos con algún patio, con las herramientas necesarias, el entrenamiento ya de por sí fue peor, y tenemos el estímulo de la heladera, la alacena todo el tiempo constante. Entonces hubo como mucho desorden en esas cuestiones. Lo que hacemos ahora es una reeducación. ¿Por qué una reeducación? Porque así como quizás nosotros, hay personas que se pueden estudiar de grandes y tienen que retomar conceptos de matemática y esto, los conceptos los tienen interiorizados, pero quizás no los recuerdan. Entonces lo que nosotros hacemos es reeducarlos, ¿sí? Ya lo saben, y lo que hacemos es retrabajarlos para volver a eso. Sí me pasó, sí, obviamente, que en promedio, esto es un estudio personal, de la gente que yo atiendo, tuve un rebote de peso del corte este que fue en marzo hasta el retomar las actividades, calculo en agosto, entre 4 y 6 kilos hacia arriba. Obviamente no es para nada saludable, y estamos hablando de 4 o 6 kilos de masa adiposa, o sea, de grasa. Todo con una evaluación mediante. Claro. Esto es un estudio personal igual, pero es algo que quizás fue inevitable el año pasado, y después, bueno, cuando se fue acoplando un poco y se fue conociendo un poco más de la patología, ciertas actividades se permitieron un poco más. Mati, hablando del deporte, viste que hay como un mito social, como un dicho social, de hecho, de que si no comes carne no te puede ir bien en el deporte, vas a estar mucho más débil. Para alguien que es vegetariano y hace deporte, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es una dieta? ¿Y el rendimiento es el mismo? Bueno, justo hace unas horas estaba hablando con un paciente de esto, una persona que hace deporte de alto rendimiento y que optó por una dieta vegana vegetariana, más vegana. Está intentando dejar todo lo que son los lácteos, el huevo. No hay ningún estudio que muestre que la dieta vegetariana o vegana sea superior o inferior. O sea que si la dieta está bien hecha y está bien dosificadas las proteínas, si está bien dosificados los hidratos de carbono, las grasas, las calorías, no debería mostrar diferencias en el rendimiento, ¿sí? Ya sea ovo-lacto vegetariano, vegano o omnívoro. Eso es lo mismo, siempre y cuando esté bien hecha. Por eso es importante que cuando consultemos con un profesional capacitado y no busquemos en blogs, en internet o en los buscadores, que quizás salen cosas que son realmente erróneas y que pueden llegar a perjudicarnos, o podemos llegar a omitir, por ejemplo, la suplementación con vitamina B12, que en situaciones vegano-vegetarianas es obligatoria porque eso está intrínseco en alimentos de origen animal y no en origen vegetal. Entonces es importante en esos casos en particulares asesorarse. Y volviendo a la pregunta que me hiciste, yo personalmente no encontré diferencias en el rendimiento. Me parece que es más un mito, ni para bien ni para mal, Es más un mito y una creencia. Si una persona lo elige por convicción o por salud, me parece bien, siempre y cuando tengan el fundamento. Porque también he tenido muchas consultas de que querían hacer vegetarianos o veganos por un documental que han visto en una plataforma donde decía que el vegano vegetariano era 100% superior en todos los aspectos y que todo le salía mejor, y no hay nada que
verifique eso. Sí, igual es recomendable por una cuestión de salud reducir el consumo de carnes, pero no sé si eliminarlo, por lo menos en un contexto de una alimentación omnívora. Si la persona elige por una cuestión de creencia, de salud o lo que quiera hacer, pero que es una elección personal y no por algo que le dijeron, parece bien que opte por una dieta vegetariana, vegana y no va a tener problemas si la dieta está bien hecha. Matías, la verdad te queremos agradecer muchísimo por haber estado en A la Mesa Contentos, muy claros tus conceptos y bueno, hay muchos éxitos tanto en tu consultorio como en la Cátedra de la UBA, ¿no? Que dicho sea de paso, cumplió 200 años la Universidad de Buenos Aires. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo. Muchas gracias, Mati. Un fenómeno. Gracias, Matías Levi. Entonces, matrícula 9496, licenciado en nutrición, que nos daba estos tips que nos interesan a nosotros, los deportistas.